Buenos días, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en una clase más de escuela dominical de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey. Y en esta ocasión del 19 de julio del 2020 hemos intentado hacer más participativa la clase. Estamos en la contingencia sanitaria y es difícil a veces estar hablando a una cámara. Así es de que doy gracias a Dios porque hoy en esta sesión me acompañan 3 hermanos muy amados de la Iglesia Bautista Berea y tenemos una representación de los 10 y tantos de edad, de los 20 y tantos y de los 30 y tantos, y ya ustedes tendrán que averiguar quién es quién, y yo soy de los de 50 para arriba. Así es de que damos muchas gracias a Dios por estar aquí y yo quiero darle oportunidad a mis hermanos para que se presenten, digan su nombre y saluden y luego entramos en materia. Primero las damas. Yo soy Amanda Caballero y pues buenos días. Muy buenos días, hermanos. Yo soy Rogelio Hernández y pues estoy muy agradecido con la vida del pastor Edgar Caballero por darme la oportunidad de estar por aquí y también por Héctor que nos brindó la oportunidad de estar aquí en su casa. Que estén muy bien. Buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes la clase. Y hoy vamos a estudiar el artículo 13 de la Declaración de Fe de las iglesias que integran la Asociación Bautista Misionera Mexicana. Nuestra iglesia, a través de toda su vida, ha sido muy celosa de la doctrina fundamental. Y en esta ocasión vamos a avanzar en el estudio, pero antes de ir más allá, siempre que vamos a estudiar la palabra de Dios, es bueno que hagamos un alto para orar y pedir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro personal por excelencia. Yo quiero entonces invitarles a todos para que con reverencia, ahí en donde estén siguiendo esta clase, tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti y en esta ocasión para rogarte, Señor, como cada vez que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, sea nuestro maestro personal por excelencia. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos ir siempre con humildad a tu palabra, que podamos ir con una mente receptiva para escudriñar lo que tú has dejado allí para nuestra vida y que podamos, Señor, aprender primeramente del Espíritu Santo a través de tu palabra, luego también de las enseñanzas que podemos compartir unos con otros, pero sobre todo, Señor, que podamos también encontrar aplicación práctica para nuestra vida diaria. Ponemos este espacio de tiempo en tus manos y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y para entrar en materia, yo quisiera que dediquemos un poco de tiempo en esta sesión para hacer un repaso desde dónde venimos y dónde estamos plantados ahora en este estudio. Como vamos a empezar el artículo 13, yo quisiera compartir, aunque sea brevemente, una síntesis de los 12 artículos anteriores. Vamos a estar compartiendo algo muy breve, pero para beneficio de todos aquellos que no son parte de nuestra iglesia o que no recuerdan desde dónde venimos, yo quisiera pedirle en primer lugar a Amanda, primero las damas, que nos recuerde el primer artículo de nuestra declaración de fe, cómo se llama y que nos comparta tal vez un versículo de la Biblia en el que sustentamos ese artículo de fe. Amanda, ¿cómo se llama el primer artículo? Bueno, el primer artículo es el de las Escrituras y habla principalmente de que pues la Biblia es la única regla de fe y práctica para la vida cristiana, y uno de los versículos principales de ese artículo está en 2 de Timoteo 3:16 y 17 y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, gracias Amanda. Y algo muy importante y muy interesante con este artículo de las Escrituras, como Amanda ha comentado, es que en nuestro artículo dice: creemos que las Escrituras son la palabra de Dios, y la enseñanza que tomamos en aquella ocasión cuando estudiamos este primer artículo, es que la Biblia es nuestra base, es nuestra única regla de fe y práctica. Y quiero anticiparles también para conocimiento de todos que
en los 24 artículos de nuestra declaración de fe, 18 de los 24 artículos comienzan con esta frase: creemos que las Escrituras enseñan. Y luego hay 2 o 3 artículos más para completar los 24 que dice: creemos por las Escrituras. Así es de que nosotros reconocemos a la Biblia completa ella, obviamente en sus idiomas originales, como la palabra de Dios, inerrable, infalible y nuestro fundamento ante todo y ante todos. Pero luego tenemos un segundo artículo que estuvimos viendo. Roger, ¿nos puedes recordar cuál es? Sí, Y claro. darnos un texto. El siguiente punto es el número 2, se llama el Dios viviente. Y quisiera leer la siguiente cita bíblica, que es 1 de Timoteo 2, 5. Capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo repito: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien, y cuando estudiamos ese artículo, ¿se acuerdan? Respecto a Dios, hay un solo Dios, pero revelado, manifestado, existiendo en ¿cuántas personas? ¿Alguien? Héctor, ¿te acuerdas? En 3 personas. En 3 personas, ¿verdad? Que son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto para nosotros es vital, es eternamente vital, porque hay cantidad de grupos religiosos, nosotros sabemos, que dicen: yo creo en Dios. Pero cuando uno les pregunta, a ver, ¿quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Vamos descubriendo que no creen en nuestro Dios, en un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Y es algo que nosotros vemos revelado a través de la Biblia. Así es de que es muy importante que cuando alguien dice creo en Dios, nosotros sepamos a qué Dios se está refiriendo, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Allá en Deuteronomio también dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la Biblia nos revela que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y claro, estudiamos mucho más al respecto cuando vimos ese artículo de fe. Estamos haciendo un repaso rápido. Pero Héctor, ¿nos quieres compartir el tercer artículo de fe? Sí, el tercer artículo tiene como título La caída del hombre. Pues estamos todos claros y conscientes de que todos somos pecadores por acción, por omisión, por herencia, por conciencia y por conducta. Uno de los versículos que nos puede dar la base de este principio es Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, no hay duda, no hay lugar a duda que todos y cada uno de los seres humanos somos pecadores. Nadie lo podemos negar. Y si alguien niega que es pecador, basta que filtre su vida a la luz de la Biblia para darse cuenta que de alguna manera va a haber ofendido a Dios con su vida. Entonces el hombre está caído en pecado, y precisamente a raíz de ahí nosotros tenemos el cuarto artículo de fe. Amanda, ahora compártenos tú por favor el título, que es eternamente importante para cada ser humano. El cuarto es Cristo el único Salvador, y pues se explica solo que creemos por las Escrituras que Cristo es el único Salvador pues que existe. ¿Algún pasaje, Amanda, que nos quieras dar? Porque nuestra base es la Biblia, ¿verdad? Ajá, pues un pasaje pues muy conocido es Juan 3:16, pero otro que dice es en Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, gracias, Amanda. Ese pasaje es muy contundente. Yo creo que hay pasajes como estos que necesitamos tener de memoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso hace que Jesús sea el único Salvador exclusivo y excluyente. No puede uno decir: bueno, es que yo confío en Jesucristo, pero confío además en algún santo o en algún gran líder religioso a través de los tiempos. Jesucristo es el único Salvador. Ya lo estudiamos en aquel artículo número 4 de nuestra declaración de fe. Y luego entramos, Héctor, a un artículo, Roger, ¿verdad? El artículo 5, ¿nos lo quieres compartir, Roger? Entramos a uno que es muy, muy importante también para nuestra fe fundamental. Sí, muy bien. Este quinto artículo es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la deidad que nos convence de pecado, que nos sella, nos regenera
y pues nos ayuda y nos guía al creyente, ¿no? Y pues bueno, tenemos esta cita bíblica, Juan 14, versículos 16 al 17, que dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Muy bien, algo muy interesante en este pasaje que es bueno que todos sepamos o aprendamos si no lo sabemos todavía, es que cuando dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ahí tenemos nosotros un destello de la Trinidad, del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque ahí tenemos al Señor Jesucristo, que es Dios, rogando a Dios el Padre, y dice, y os dará otro consolador. Y no quiero entrar en tecnicismos, pero esto es muy, muy bonito del idioma original. La palabra otro, hay dos palabras que se utilizan y se traducen como otro del griego al español. Una es la palabra heteros, cuando escuchamos la palabra heterogéneo de un diferente gen, o heterosexual de un diferente sexo. Pero aquí cuando dice otro, utiliza otra palabra griega que viene siendo alos. Y cuando dice alos, se refiere a otro, pero de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, lee otra vez el verso 16, Roger. Sí, claro. ¿Lo tienes? El 16 dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy bien, cuando dice ahí, Roger, otro consolador, está diciendo a los consolador, es decir, otro de la misma esencia y de la misma naturaleza. Y se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo. Ahí nosotros nos plantamos firmes en la palabra de Dios y creemos y sabemos y entendemos y enseñamos que el Espíritu Santo es Dios, nada más y nada menos que Dios. Entonces hay grupos religiosos, con todo respeto lo digo, porque cada quien tiene libre pensamiento y libertad de creer lo que quiera, pero hay grupos religiosos que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza o piensan que es alguna cosa y ya rayan inclusive hasta en la blasfemia y en la herejía en contra de lo que dice la Biblia. El problema más grave es que si no creen que el Espíritu Santo es Dios, entonces su Dios no es nuestro Dios. Y entonces allí estarían ellos eternamente perdidos. Muy, muy delicado. Vamos ahora al artículo número 6. Héctor, ¿nos lo quieres compartir, por favor? Sí, el artículo 6 es el carácter gratuito de la salvación. Como decía Amanda, por sí mismo se entiende. No hay un precio que podríamos pagar por la salvación. El precio lo pagó el Señor Jesucristo. El versículo que nos da base para este artículo es Efesios 2, 8 y 9. Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, dice el pasaje claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y dice, esto no de vosotros, y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar, para obtener nuestra salvación. Lo que hacemos, podemos decir, es ejercer nuestra libre voluntad de decidir arrepentirnos y decidir creer. Ese es el plan que Dios estableció y claro, otra vez lo estudiamos mucho más a fondo en el seno de nuestra iglesia cuando podíamos estar de manera presencial. Aquí solo estamos repasando. Así es de que vamos a avanzar, Amanda, y vamos a ver el artículo número 7 de nuestra declaración de fe. ¿Cómo se llama? Si nos platicas un poquito qué entiendes de él y algún texto base sobre todo. El artículo número 7 es la elección, y pues habla del plan eterno de Dios para salvación de todas las personas por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y uno de los versículos base es Juan 6:47, que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Muy bien, a veces cuando escuchamos esta palabra elección, algunos de nosotros podemos llegar a confundirnos y a entrar en complicaciones, porque de ahí luego hablan de que hay unos elegidos o escogidos y otros no, y entramos a los temas esos
controversiales de la predestinación, inclusive para salvación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios amó a toda la humanidad, porque es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice también que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, entendiendo bien la doctrina de la elección, se trata más bien, como mencionó Amanda, del plan eterno de Dios para la salvación de los hombres, de todos los hombres, en Cristo Jesús. Es decir, que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra somos elegidos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros decidimos si nos arrepentimos, si ponemos nuestra fe en Jesucristo o si decidimos rechazarlo. Pero el plan de Dios es que todos los hombres sean salvos si se arrepienten y creen en Jesucristo. Ese es su plan para la salvación. Vamos ahora a ver, Roger, el octavo artículo. Sé que lo estamos viendo muy rápido, pero esto es solamente un repaso para que ustedes que nos están escuchando vean todo lo que hemos estudiado a través de los últimos meses y podríamos decir años con base en nuestra doctrina bíblica fundamental. Roger, el artículo 8, por favor. Sí, bueno, el artículo 8 dice así, la regeneración. Básicamente esto es el nuevo nacimiento espiritual que ocurre al instante de la salvación. Y bueno, aquí tenemos una cita bíblica que nos dice exactamente acerca de este artículo. Dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego si quieres leer el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, y ahora llegaríamos al 9. Okay. Y el 9 dice así, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Muy bien, en la doctrina de la regeneración, si tú te acuerdas, Roger, lo que estudiamos es el nuevo nacimiento. Si usted está escuchando esta clase, es porque nació físicamente, nació inclusive podemos decir del agua, porque lo que hay en la placenta del vientre de una madre es agua, ¿sí? Nació físicamente. Pero luego entonces cuando Nicodemo viene a buscar a Jesús, y un poquito podríamos decir de manera coloquial como que hacerle la barba, ¿verdad? Porque dice que viene de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y entonces como que Jesús le pone alto, ¿verdad? Dice, a ver, espérate, no me digas Rabí, no me halagues. Te digo esto, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y el Señor lo confronta con su necesidad de arrepentimiento y fe en Él, de reconocerlo no como rabí, como maestro, sino de reconocerlo como Dios. Y entonces dice, os es necesario nacer de nuevo. Una regeneración es un regénesis, es volver a nacer. Y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Precisamente ese es el artículo 9 de nuestra declaración de fe. Héctor, ¿nos quieres compartir algo? Sí, el número 9 es el arrepentimiento y la fe, las cuales son indispensables e inseparables para ser salvos. El versículo que nos ayuda para entender esto un poquito mejor es Hechos 20 y 21, que dice así, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que Pablo dice, yo no he rehuido a anunciaros nada que fuera útil. Y hemos mencionado, inclusive a través de esta serie de estudios que vamos a tener, esta frase, ser salvos es lo único eternamente indispensable. Es lo único eternamente indispensable, el hecho de que una persona se arrepienta y ponga su fe en Jesucristo. Pero vean qué interesante que el pasaje que lee Héctor dice, el arrepentimiento para con Dios y la fe para con el Señor Jesucristo. ¿Por qué arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo? Bueno, cuando vimos ese estudio lo vimos a fondo, pero aquí básicamente es yo reconocerme como pecador y decirle a Dios, perdóname, te necesito, yo sé que solo no puedo ir contigo, no puedo establecer una relación contigo en base a mis fuerzas, yo no puedo ir al cielo por mis propias obras, pero dice la fe para con el Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Que yo reconozco que Jesucristo es Dios encarnado y que yo reconozco que Jesucristo es mi único Salvador. Por eso habla de arrepentimiento para con Dios y la fe para con el Señor Jesucristo. Y de allí pasamos de nuevo, Amanda, a la siguiente doctrina que es la justificación. Y esta habla de que
Dios declara y considera justos a los injustos que creen en Él. Pues sí. A ver, Amanda, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú nunca pecas? No, sí, yo peco. ¿Sí pecas? ¿Mucho, poquito o nada? Pues depende de quién le pregunten. Muy bien. Luchas por no pecar, yo creo, ¿verdad? Pero pecas. Entonces, ¿eres una persona justa? Pero ha sido justificada, ¿verdad? Ha sido justificada. Porque para no meterte en aprietos, mejor léenos el pasaje y con eso estamos bien. Sí, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, justificados pues por la fe. Nosotros somos justificados como un sujeto pasivo al que se le imputa la justicia del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24 también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que nosotros somos justificados en el instante en que nos arrepentimos y creímos. Y entonces Dios nos declara justos, inclusive nos ve justos a través de la sangre de Jesucristo. Y luego, para casi terminar este repaso, llegamos al artículo número 11. Roger, ¿nos quieres hablar de él, por favor? Sí, claro. Bueno, este artículo es el número 11 y es la santificación. Pues creo que, o sea, como todos los artículos son muy importantes y necesarios, pero particularmente me encanta mucho. Y pues bueno, sabemos que la santificación básicamente es que Dios separa para sí a los que salva. Y bueno, tengo por aquí esta cita bíblica que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Déjame te hago una pregunta, Roger. Sí. Tú has leído la carta primera a los Corintios. Sí. ¿Y tú qué dirías de los cristianos en Corinto? ¿Eran muy buenos cristianos o se portaban medio mal? ¿O cómo pues, tú los calificas? No para juzgarlos, pero así como tú los ves en la primera carta, ¿cómo los ves? Pues es que vemos que Pablo siempre los estaba así como que exhortando y por eso sacó sus cartas, ¿no? Para eso. Pero pues yo pienso que tenía sus altas y bajas como todos nosotros, ¿no? Y es una carta que nos sirve para el contexto actual que nosotros también tenemos. De repente hay partecitas donde les habla medio fuerte, ¿verdad? Y entonces, abriendo la carta, si quieres volver a leer el verso, ve cómo les dice. El versículo número 2. Ajá. Sí, dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una pregunta, este estudio lo impartió nuestro pastor hermano Isaías y lo pueden ver ya grabado en la página de YouTube y en Facebook inclusive, pero una pregunta que viene a mi mente es, ¿les han preguntado alguna vez a alguien, oye, ¿tú crees en los santos? ¿Sí te han preguntado, Héctor, alguna vez? ¿Y qué piensa la gente cuando dicen eso de crees en los santos? ¿En qué están pensando ellos? Pues en las imágenes. Las imágenes, ¿verdad? O gente que inclusive ya se murió, ¿verdad? Pero aquí vemos en la Biblia que está escribiendo Pablo una carta a los santificados. ¿Serían muertos o vivos, Amanda? Vivos, ¿verdad? Entonces le está diciendo santificados en Cristo Jesús. Una carta tú se la escribes a alguien que está vivo, no a alguien que se murió. Entonces propiamente los santos somos los salvos, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesucristo. Pero luego también cada uno de nosotros tenemos un llamado a luchar y avanzar en nuestra santidad. Ahí está esa lección muy detallada y bien explicada. Hermano, también tengo otro versículo, adelante. El versículo 8. El versículo 8 dice así, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y eso se refiere a qué santificación, Amanda. La progresiva y luego la perfecta, ¿no? La perfecta o plena, ¿verdad? El versículo 8 habla ya cuando nosotros no podemos pecar, Héctor, pues porque ya nos morimos o porque ya Cristo vino y ya no podemos pecar. Es la única manera de no pecar, ¿verdad? Muy bien, y llegamos finalmente al artículo número 12 que compartió el pastor Jonathan, inclusive el domingo pasado estuvo concluyendo esta sesión, pero nada más para repasarlo así de manera muy breve, ¿nos dices cuál es el artículo, Héctor, y un texto hermoso para tenerlo como base? Sí, es la seguridad eterna, la base es Juan 10, 27 al 29, en el cual nos confirma que los redimidos están eternamente seguros en Cristo Jesús. Dice el versículo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oye, Héctor, ¿habrá algo que tú puedas hacer que te quite tu salvación? Nada. Nada, ¿verdad? Porque el Señor nos la dio. Entonces no hay nada que nos quite la salvación. Y así, después de ver este repaso muy rápido de estos 12 artículos, es que entramos a la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento, que es propiamente nuestra materia de estudio. Así es de que ahora les vamos a pedir toda la atención, porque esto que vamos a compartir no lo hemos estudiado como iglesia todavía, al menos en esta última serie de estudios. Así es de que vamos a entrar a ver una primera parte que hemos llamado la definición. Vamos a ver un poco de introducción y vamos a ver la definición. ¿Qué es lo que dice y enseña la Biblia que es la iglesia del Nuevo Testamento? Pero como nuestra base siempre es la palabra de Dios, le voy a pedir a Rogelio que nos lea nuestro texto base. Y voy a pedirles que le pongan mucha atención porque este versículo lo vamos a estar recordando sesión tras sesión, porque es el versículo de plataforma, el versículo de base para todo el estudio que estamos tomando, o que vamos a tomar de la iglesia del Nuevo Testamento. Léelo, por favor, Roger. Sí, dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, ahí tenemos el pasaje. Lo voy a leer otra vez y yo quiero pedirles aquí a mis hermanos que me acompañan que piensen en dos cosas. Una es identificar cuál es el punto de comparación, el punto de referencia que está haciendo allí Pablo como con el que yo me tendría que comparar en cuanto a mi manifestación de amor. Pero luego vean también los propósitos. Dios no hace absolutamente nada sin propósito. Dios tiene un plan eterno muy claro desde la eternidad y para la eternidad. Y veamos entonces ahí cuáles son los propósitos que se destellan en nuestro pasaje para la iglesia. Y vamos a ver si los encontramos juntos. Voy a leer un poco despacio y dice así Efesios 5, desde el 25 y hasta el 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es de que aquí hay dos preguntas que yo quisiera derivar. Una es, ¿cuál es el punto de referencia para ese llamado a los esposos? Una aplicación práctica. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Cómo deberíamos amar a la mujer, Héctor? Pues ahí el ejemplo, como dice, como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es el sacrificio que deberíamos hacer los esposos por nuestras esposas. ¿Cómo andaremos en eso? Al 98, más o menos. Muy bien, ahí vamos luchando, ¿verdad? Que no le pregunten a las esposas. Pero bueno, el tema es la iglesia, no es el matrimonio. Así es de que vamos a estar, no nos desviemos del tema, ¿verdad? Pero muy bien. La otra pregunta que quiero hacerles, jóvenes, con base en el versículo clave, son los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo fue que se entregó por la iglesia. ¿Los encuentran? Amanda, Roger, ¿me quieren compartir? Sí, pues primero está en el 26, dice para santificarla. Ok, para santificarla. Y luego, Roger. Y bueno, el versículo 27 pues es muy claro, dice, lo voy a leer, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien, aquí hay otra enseñanza. A veces yo no soy ni mucho menos experto en el idioma original, pero hay algunas palabras clave que son muy valioso conocer y son las preposiciones. Y aquí tanto la palabra que se traduce como para al principio del versículo 26, como la palabra a fin o la frase a fin en el versículo 27, es la misma palabra en el idioma original. Es jiná, es iota ni alfa. Y esa palabra implica propósito. Cuando se usa jiná, implica propósito. Así es de que el Señor siempre hace las cosas con propósito. Y Jesucristo se entregó por la iglesia, dice ahí, para santificarla. Y se entregó a fin de presentársela a sí mismo. Así es de que al ser nosotros parte de la iglesia, estamos asegurados.
que nos vamos a presentar delante de Él, como la iglesia en la gloria. De ninguna manera, lo vamos a ver más adelante, de ninguna manera iglesia universal. Esa expresión, esa enseñanza no existe, no tiene fundamento en la Biblia, pero sí la iglesia local, la iglesia como institución y la iglesia en la gloria. Pero vamos ahora, para avanzar en esta primera sesión de estudio, a ver nuestro objetivo, qué queremos lograr. Y yo quisiera pedirle al hermano Héctor que nos ayude a leer el objetivo y ver si encuentra algunas palabras que sean clave, que sean para destacar en este objetivo, que por cierto, vamos a estar repitiendo. Cada vez que tengamos la sesión vamos a estar recordando el versículo clave y el objetivo para ver cuál es nuestra base y qué queremos lograr. Así es de que adelante, Héctor, por favor, con el objetivo. Sí, el objetivo de esta lección es que el alumno comprenda que la iglesia del Nuevo Testamento es un cuerpo local formado por creyentes en Jesucristo, bautizados conforme a los requisitos señalados por la Escritura, que se han comprometido a proclamar el mensaje del Evangelio y que ejercen los dones, privilegios y responsabilidades que marca la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y qué palabras te parecen clave ahí, Héctor, en esa definición? Híjole, pues están fuertes algunas de las palabras. La principal es comprometido. Para mí esa palabra es muy fuerte por todo lo que significa la palabra compromiso. Creyentes en Jesucristo, que es la base de la iglesia, es uno de los requisitos principales para ser parte de, y de ahí pues sigue el proceso de creer, ser bautizado, y después ahora sí entra el compromiso, cuando ya entiendes la importancia de lo que hemos creído y la importancia que tiene y la trascendencia para los que no creen. Ahí es donde entra nuestro compromiso a compartir. Fíjense que en el idioma, gracias Héctor, en el idioma común, nosotros utilizamos la palabra iglesia de una manera muy ligera, porque cuando hablamos de un grupo religioso, decimos la iglesia X, la iglesia Y, refiriéndonos a la denominación, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a estudiar lo que es una iglesia, entonces ya no sería lo más correcto decir la iglesia X o la iglesia Y, tendríamos que decir la religión X o el grupo religioso X o el grupo religioso Y, pero no tanto la iglesia. Ahora, no se trata con esto de empezar una contienda, oye, no digas así, no digas así. Pablo dijo, no contienda sobre palabras, pero lo importante es que ustedes y nosotros y todos, y sobre todo los miembros de la Iglesia Bautista Berea, que es nuestro segmento principal, podamos entender y tener claro lo que es una iglesia. No cabe duda que ser salvo es lo único indispensable para la vida del hombre, pero cuando uno entiende lo que significa la iglesia del Nuevo Testamento, ser miembro de una iglesia verdadera, es algo inmejorable para la vida del hombre aquí en la tierra y para toda la eternidad. Y una vez que hemos leído el objetivo de nuestra lección, ahora quisiera que entremos en esta parte introductoria a leer el artículo 13 de nuestra declaración de fe. Voy a pedirle a Amanda que nos ayude, por favor, a leer este artículo de manera pausada y ponga usted mucha atención a lo que dice esta definición más amplia de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento con base en la palabra de Dios. Adelante, Amanda, por favor. Dice: creemos que las Escrituras enseñan que una iglesia nuevotestamentaria es una congregación local de creyentes en Cristo, bautizados escrituralmente después de una profesión de fe, unidos en las doctrinas del Evangelio, comprometidos en la propagación del Evangelio de Jesucristo y a mantener las ordenanzas de la Escritura, las cuales son el bautismo y la cena del Señor, que reconoce a Cristo como la única cabeza y se gobierna por sus leyes, que reconoce como únicos oficiales al pastor, también llamado anciano u obispo, y a los diáconos, cuyo gobierno es la congregación y cuyos miembros ejercen los dones, derechos y privilegios que ella otorga la palabra de Dios, la cual es la única regla de fe y práctica. Y reiterando que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica, vamos a considerar esta definición en esta sesión de introducción a nuestro estudio en 12 secciones. Se van a dar cuenta que esta definición la podemos segmentar en 12 partes y cada una de ellas con su fundamento bíblico. Quiero decirles que solamente para este artículo de fe hay 57 citas bíblicas
como sustento a este solo artículo. Imagínense, 57 citas bíblicas sin contar textos repetidos, es decir, 57 citas bíblicas diferentes que soportan este artículo de fe. Así es de que vamos a ir viendo sección por sección y tal vez citando solamente un texto para que tengamos todos la certidumbre y la seguridad de que nuestra definición de iglesia es una definición totalmente bíblica. Así es de que tú misma, Amanda, compártenos por favor la primera sección de nuestra definición. Dijimos que una iglesia del Nuevo Testamento es una congregación local. Una congregación local. ¿Nos puedes compartir algunos versos que hablen y sustenten esta verdad? Sí, el primero es Hechos 9:31 y este dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, yo creo que con ese texto podemos tener base suficiente, Amanda, para que no usemos más tiempo allí. Pero vean ustedes que el texto dice, entonces las iglesias, y está hablando en plural. Allá el Señor Jesucristo, cuando escribió su mensaje a las iglesias en Asia, usando a Juan el apóstol, dice, a la iglesia de Dios que está en, ¿sí? Escribe al ángel de la iglesia en, también escribía Pablo. Y entonces entendemos que una iglesia es una congregación local, en contraposición ¿a qué? A una iglesia universal invisible. Eso no está sustentado con la palabra de Dios. Es una congregación local. Ahora, una segunda frase clave, hermano Héctor, sería de creyentes en Cristo. Muy bien. Una congregación local de creyentes en Cristo. ¿Y algún texto, Héctor? Sí, Hechos 2, 41 y 42, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, gracias, Héctor. La tercera frase de nuestra definición es, hermano Roger. Sí, es bautizados escrituralmente después de una profesión de fe. Y la cita para este tercer punto es Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Gracias, Roger. Entonces entendemos que una iglesia del Nuevo Testamento es una congregación local, en primer lugar, de creyentes en Cristo, bautizados escrituralmente después de una profesión de fe. Y la cuarta sección, Amanda. La cuarta sección dice unidos en las doctrinas del Evangelio. Unidos en las doctrinas del Evangelio. ¿Y algún pasaje que quieras compartir? El pasaje está en Tito 1, 13 y 14 y dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Dice allá Amós 3:3 en el Antiguo Testamento, en otro contexto, pero dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, nosotros creemos que una iglesia del Nuevo Testamento está basada en la doctrina que el Señor Jesucristo dio una vez y para siempre. Y entonces debe haber identidad en la enseñanza bíblica. Si alguien cree diferente, pues se va a congregar con los que creen diferente. Pero nosotros creemos que una iglesia está unida en las doctrinas del Evangelio, del mensaje de salvación en Jesucristo y del Evangelio, de toda la enseñanza bíblica en general. Y luego, Héctor, dice nuestra definición: comprometidos en la propagación del Evangelio de Jesucristo. Y uno de los versículos que nos pueden ayudar a confirmar este punto es Lucas 24, 46 al 48, que dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias, Héctor. Y ahí entra la palabra que tú decías hace rato, ¿verdad? Comprometidos.
El compromiso de la iglesia, un compromiso fundamental es propagar el evangelio de Jesucristo. Y luego, Roger, ¿qué más dice nuestra definición? Y a mantener las ordenanzas de la Escritura. Y pues bueno, sabemos que las cuales son el bautismo y la cena del Señor. Muy bien, gracias, Roger. Y allí baste decir que en el estudio del artículo número 14 vamos a estar enfocados a estudiar la doctrina del bautismo, y en el 15 la doctrina de la cena del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre todo acerca de la ordenanza del bautismo y de la ordenanza de la cena conmemorativa? Y luego nuestra definición añade, Amanda, que reconoce a Cristo como la única cabeza. que reconoce a Cristo como la única cabeza. ¿Y una base para esa parte de la definición? Está en Colosenses 1, 18 y 19, y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El domingo pasado por la tarde estábamos en el estudio vía Zoom con los miembros de la Unión de Jóvenes Misael, y ahí compartíamos un pensamiento que creo que es valioso: cómo identificar una secta. Y dábamos 3 rasgos distintivos de un grupo religioso que no es una iglesia verdadera. Y decíamos, tiene un líder humano, fundador, que no es el Señor Jesucristo. Decíamos también que tiene escritos y documentos o libros en adición a la Biblia. Es decir, la Biblia no es su única regla de fe y práctica. Tiene un líder humano, tiene escritos distintos a la Biblia o adicionales a la Biblia, y además sus doctrinas cambian, son dinámicos. Entonces, por esto es muy importante que nosotros podamos distinguir la iglesia verdadera. Cristo es la cabeza, la Biblia es su regla de fe y práctica, y las doctrinas, las enseñanzas son inmutables. La doctrina fundamental ahí está y permanece para siempre. Pero nuestra definición luego añade, Héctor, y se gobierna por sus leyes. Uno de los versículos es Juan 14, 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. excelente. Cuando dice por sus leyes, entonces estamos hablando de las leyes de ¿quién? Las leyes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Se gobierna por sus leyes, es decir, por la propia palabra de Dios. La Biblia es la que gobierna a la iglesia. Y luego sigue la definición en la 9ª sección, Roger. Sí, y dice así, que reconoce como únicos oficiales al pastor. Y bueno, aquí un versículo cortito que nos menciona un poquito de esto es el siguiente. Es Hechos 20, 17. Lo voy a leer. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Allí hay una frase que acuñamos en el seminario y a mí me gusta mucho mencionar. A palabras bíblicas, significados bíblicos. En contextos bíblicos y nunca para contender. Así es de que en el contexto bíblico nosotros debemos entender que la palabra anciano, obispo y pastor son intercambiables y se refieren a este oficial de la iglesia que es igual que todos. No quiere decir que tenga una naturaleza diferente. El hecho es de que una iglesia llama a un pastor para servirle, ejerce un liderazgo espiritual, pero es igual, un hermano en Cristo igual que todos los demás. Sin embargo, se le reconoce en la Biblia al obispo, al anciano o pastor. Y por otra parte habla de los diáconos también, que son servidores, propiamente dicho, en la iglesia. Y luego la definición casi completa diciendo, Amanda, en la 10ª sección. Dice, cuyo gobierno es la congregación. Cuyo gobierno es la congregación. ¿Quieres mencionar algún texto? Sí, el pasaje es 1 Corintios 5, 3 al 5. Y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amanda escogió un pasaje bastante difícil, bastante complicado para
sustentar esta parte del gobierno congregacional. Y lo que vemos allí es que el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en Corinto, de los que hablábamos hace rato, que algunos eran desordenados, y entonces él está diciendo que la congregación se reúna para que aplique disciplina eclesiástica, que siempre es en amor, perdón y restauración, para uno que anda caminando desacompasado, para uno que anda viviendo como si no fuera un cristiano. Entonces la iglesia tiene autoridad para discernir y ejercer esa autoridad dentro de su membresía, siempre en apego a lo que dicta la palabra de Dios. Y luego la penúltima sección, de esta definición sería, hermano Héctor. Sí, dice, y cuyos miembros ejercen los dones. Okay. Y el versículo que me parece bastante claro es Efesios 4, el 11 al 13, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Héctor. Si recuerdan, durante varios años en la escuela dominical estuvimos estudiando acerca de los dones espirituales, y Dios equipa con virtudes, características a los salvos para que sirvan en el seno de la iglesia. Eso es lo que tiene en relación con los miembros ejerciendo sus dones. Pero la última parte, Roger, si nos quieres compartir de esta definición, dice... Sí, la última dice así: derechos y privilegios que a ella otorga la palabra de Dios, la cual es la única regla de fe y práctica. Muy bien. ¿Tienes algún pasaje allí de apoyo, Roger? No tengo pasajes. ¿No tienes algún pasaje? Bueno, nosotros podemos recordar Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y otra vez apunta a la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica, y apunta a los cristianos bautizados escrituralmente, comprometidos con la gran comisión para ser parte de esta congregación local, visible, tangible, un cuerpo en Cristo. Es así que hemos visto artículo, esta definición de la declaración de fe, el artículo número 13, a manera de introducción, y propiamente dicho, para ir entrando ya a nuestra lección, vamos a casi concluir esta primera parte leyendo la introducción de nuestro cuaderno de estudio. Queremos decirles que les hemos hecho llegar las lecciones de estudio por medio de WhatsApp. También tenemos un tiraje disponible en las casas de los miembros del cuerpo pastoral y en la oficina y en Berea Caracol, para que todos puedan acceder a la lección. Y casi para concluir, Amanda, te voy a pedir que leas la introducción que viene allí en nuestra lección. Sí, dice, cuando yo era chico solíamos jugar a la iglesia. Poníamos las sillas en hileras y nos peleábamos para ver quién le tocaba predicar. Dirigíamos con vigor los cantos y por lo general la pasábamos muy bien. Los chicos más agresivos en forma natural querían estar al frente dirigiendo o predicando. Los más callados por lo general se conformaban con quedarse sentados, dejando que los demás los entretuviesen. Si los que estaban al frente eran bastante buenos, podían mantener la atención del público por un buen rato. Si no eran muy buenos, a la larga los chicos se escabullían para ir a jugar a otra cosa, como brincar la cuerda. Esa generación ya ha crecido, pero la mayoría de ellos no han cambiado mucho. Cada domingo todavía juegan a la iglesia. Toman sus asientos en filas para que los entretengan. Si es el programa ameno, la iglesia tal vez crezca en asistencia. Pero si el programa no es muy atractivo, a la larga se escabullen para jugar a otra cosa, como irse a pescar o buscar otra congregación que tenga actividades más atractivas durante el culto. Olvidan cuál es el propósito por el que Cristo dio su vida por la iglesia. Gracias, Amanda. Este es una nota del libro Arriba la adoración de Anne Ortlund, y es para que podamos nosotros reflexionar, para que podamos nosotros meditar en lo que es la iglesia y lo que es el propósito de Cristo para la iglesia. Y yo quiero concluir diciendo que hasta ahora hemos hecho un repaso rápido de los 12 primeros artículos de fe que ha estudiado nuestra iglesia en los últimos meses. Hemos considerado la definición bíblica
de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Yo quiero animarles para que la repasen esta definición y puedan ver sobre todo que está hecha y redactada a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto también la introducción de nuestra lección y yo quiero entonces decirles que la próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo el origen y la naturaleza de la iglesia. No sé si quieran hacer algún comentario adicional, Héctor, Amanda, Roger, respecto a la lección. ¿Cómo se han sentido? ¿Qué piensan de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Es bueno ser parte de la iglesia? Sí. Pues bueno, a mí yo quisiera comentar, me gusta mucho y me emociona, inclusive nada más por el mismo nombre de nuestra iglesia, que es Iglesia Bautista Berea, y como sabemos en la Biblia, los hermanos de Berea escudriñaban la palabra, y pues es algo que nosotros hacemos también como cultura de nuestra iglesia, y eso pues me encanta. No creernos lo que diga nadie, ¿verdad? Pero ir al libro y escudriñar con humildad, con respeto a los demás, pero decir, a ver, ¿cuál es la base bíblica? Como decía un hermano, capítulo y versículo. Héctor, ¿algún comentario? Pues no, nada más que es una bendición tener el beneficio de tener una iglesia y de ser parte de ella. Gracias, claro que sí. Bueno, yo quiero finalizar recordando una frase que viene en nuestro versículo clave. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recordemos que ser salvo es indispensable, pero ser miembro es inmejorable. Y para ustedes que nos han seguido, yo les agradezco y les animo a pensar en esto. ¿Qué tan grande será el amor del Señor por su iglesia, que Él se entregó por ella? Y que te preguntes de manera honesta a la luz de la Biblia, ¿de verdad eres tú parte de una iglesia verdadera? ¿Cómo está tu sentido entonces de aprecio, de pertenencia, como decía Héctor, de compromiso a esta institución divina? Queremos dar gracias a Dios por esta primera lección y les invitamos para que nos acompañen el próximo domingo a las 10 de la mañana. Contamos con ustedes, Dios mediante. Bueno, próximo domingo aquí nos vemos. Dios les bendiga y muchas gracias. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti de nuevo para darte gracias porque hemos podido llevar a cabo esta introducción del estudio de la iglesia del Nuevo Testamento. Tus verdades son inagotables, pero son contundentes. Y cuando vamos a tu palabra con humildad, con el entendimiento, con ánimo de aprender, seguramente vamos a encontrar bendición, edificación, enseñanza, reto de aplicación para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, cabeza de la iglesia, y gracias, Señor, porque nos has salvado a través de Él, pero aparte nos has dado el privilegio y la bendición incomparable de ser parte de una iglesia réplica del cuerpo de Cristo. Gracias por este tiempo de estudio, bendice a los oyentes y, Señor, toma esta clase para tu honra y gloria, perdónanos cualquier palabra ociosa y permite que podamos seguir sirviéndote cada día de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.